Los guerreros vikingos no le tenían miedo a la muerte. Y no era valentía. Era porque sus dioses ya habían muerto antes que ellos. Y habían vuelto. Hay algo que ninguna otra mitología del mundo ha producido de la misma manera. Un panteón entero de dioses que conoce la fecha exacta de su propio apocalipsis. Que sabe quién va a matar a quién. Que sabe cómo termina todo. Y que cada mañana se levanta y hace su trabajo de todas formas. Eso no es fe ciega. Es algo mucho más difícil que la fe. Esta noche vamos a entrar en ese mundo. Los dioses que los guerreros vikingos invocaban. En el momento más oscuro. Odín, que se arrancó un ojo para ver más lejos. Y se colgó 9 días de su propio árbol. Para entender más profundo. Thor, que sabía exactamente cómo iba a morir. Y que aún así salía cada mañana a patrullar los límites del mundo humano. Freyja, la diosa más poderosa del panteón, cuya historia ha sido mal contada durante 2000 años. Y el Ragnarok, el fin del mundo que los dioses no pudieron evitar. Y que de todas formas no los detuvo. Bienvenido. Me alegra que estés aquí. Si esta historia te acompaña, suscríbete cuando puedas. Apaga las luces. Deja que tu respiración se vuelva más lenta. Y cierra los ojos. No necesitas recordar nada. Solo déjate llevar. Antes de hablar de los dioses vikingos, hay que hablar del universo que habitaban. Porque ese universo es radicalmente diferente al que construyeron los griegos, al que construyeron los celtas, al que construyeron casi todas las culturas del mundo antiguo. Y esa diferencia no es cosmética. No es simplemente que los nombres sean diferentes o que las historias tengan otro sabor. La diferencia es estructural. Es filosófica. Toca algo muy profundo sobre cómo los nórdicos entendían la realidad, el tiempo, y lo que significa existir dentro de un mundo que tiene un fin conocido. Empecemos por el principio. O más exactamente, empecemos por el vacío. La cosmología nórdica comienza con el Ginnungagap. Esa palabra en nórdico antiguo es difícil de traducir con precisión y los filólogos han debatido su significado exacto durante generaciones. La interpretación más aceptada lo describe como el abismo primordial, el vacío que existía antes de que existiera cualquier otra cosa. No la oscuridad, que ya implica la existencia de algo. No el caos, que tiene una forma aunque sea desordenada. El Ginnungagap era la ausencia de todo. El espacio donde nada había ocurrido todavía. A un lado de ese abismo estaba Niflheim, el mundo de la niebla y del hielo. Un lugar de frío absoluto donde los ríos primordiales llamados los Elivagar fluían desde una fuente que los textos llaman Vergelmir, el caldero que bulle. Esos ríos transportaban una sustancia llamada Elivagar, una mezcla de agua y veneno que al alejarse de su fuente de calor se congelaba en capas de hielo que se acumulaban en el borde del Ginnungagap. Al otro lado estaba Muspelheim, el mundo del fuego. Un territorio de llamas y de calor tan intenso que ningún ser que no hubiera nacido allí podría sobrevivir en él. El señor de Muspelheim era Surtr, una figura que aparece en las fuentes nórdicas con una consistencia que sugiere que era uno de los elementos más antiguos de toda la cosmología, anterior incluso a la creación de los dioses. Surtr con su espada de fuego. Surtr esperando en Muspelheim, porque los textos son explícitos sobre esto. Surtr tiene un papel en el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, y está esperando ese momento desde antes de que el mundo comenzara. Cuando el hielo de Niflheim y el fuego de Muspelheim se encontraron en el Ginnungagap, el contacto entre esas dos fuerzas primordiales produjo algo. El hielo empezó a derretirse. Y de ese deshielo emergió la primera forma de vida, Ymir, el gigante primordial. Ymir no era un dios. Era algo anterior a los dioses.
Un ser cuya naturaleza los textos describen con una ambigüedad deliberada, porque Ymir representa algo que la cosmología nórdica trata con más honestidad que la mayoría de las otras mitologías. El hecho de que la creación requiere destrucción. De que para que algo exista, algo anterior tiene que dejar de existir en su forma original. Del cuerpo de Ymir dormido nacieron los primeros seres. De su sudor surgieron un hombre y una mujer. De sus piernas, según una versión del texto, nació un hijo que sería el ancestro de los gigantes de escarcha. Ymir era una fuente de vida simplemente al existir, simplemente al respirar y sudar y dormir. Junto a Ymir emergió también Aumla, la vaca primordial. Aumla alimentaba a Ymir con su leche. Y Aumla a su vez se alimentaba lamiendo los bloques de sal del hielo primordial. Al lamer esos bloques durante 3 días, Aumla liberó a Buri, el primer ancestro de los dioses, que estaba atrapado dentro del hielo esperando ser descubierto. Buri tuvo un hijo llamado Bor. Bor se unió con Vestla, una giganta, y de esa unión nacieron 3 hijos. Los primeros dioses. Odín, Vili y Ve. Y los 3 hijos de Bor mataron a Ymir. Este es el momento más importante de toda la cosmogonía nórdica, y vale la pena detenerse en él porque dice algo muy específico sobre cómo los vikingos entendían el mundo que habitaban. Los dioses no crearon el universo de la nada. Lo construyeron a partir del cuerpo de algo que mataron. La carne de Ymir se convirtió en la tierra. Su sangre se convirtió en los mares y los ríos, y fue tanta que casi todos los gigantes de escarcha se ahogaron en ella. Solo sobrevivieron Bergelmir y su esposa, que escaparon en un bote, y de ellos descienden todos los gigantes que poblaron el mundo después. Los huesos de Ymir se convirtieron en las montañas. Sus dientes y sus astillas de hueso se convirtieron en las rocas y las piedras. Su cabello se convirtió en los árboles. Su cráneo se convirtió en la bóveda del cielo, sostenida en sus 4 esquinas por 4 enanos llamados norte, sur, este y oeste. Las chispas de Muspelheim que los dioses capturaron se convirtieron en las estrellas. Y de los gusanos que emergieron de la carne de Ymir, los dioses crearon a los enanos, los Svartalfar, los que habitarían las profundidades de la tierra y se convertirían en los artesanos más hábiles de todos los mundos. El universo nórdico no es una creación ex nihilo, de la nada. Es una transformación. Una reorganización violenta de lo que ya existía. Y esa característica fundamental del origen del cosmos nórdico se refleja en la naturaleza de los dioses que habitaban ese cosmos y en las relaciones que mantenían con las fuerzas que se oponían a ellos. El universo que Odín y sus hermanos construyeron no era perfecto. No podía serlo, porque estaba hecho de los restos de un ser asesinado. Contenía dentro de sí mismo la semilla de su propia disolución, igual que la carne de Ymir contenía los gusanos que se convertirían en los enanos que eventualmente trabajarían en las profundidades del mundo preparando las herramientas que los dioses usarían en la batalla final. Yggdrasil, el fresno del mundo, era el eje de toda esta estructura. Un árbol de dimensiones que desafían cualquier escala de medición humana, cuyas ramas se extendían sobre los 9 mundos y cuyas raíces alcanzaban 3 fuentes diferentes. Una raíz llegaba hasta Asgard, el mundo de los dioses, donde estaba el pozo de Urd, el pozo del destino, donde las 3 nornas tejían el tejido del tiempo y determinaban el destino de todos los seres. Una segunda raíz llegaba hasta Jotunheim, el mundo de los gigantes, donde estaba el pozo de Mimir. El pozo de la sabiduría. El pozo del que Odín bebió a un precio que vamos a explorar más adelante esta noche, porque esa historia dice todo lo que necesitas saber sobre por qué Odín es el dios que es. Una tercera raíz llegaba hasta Niflheim, hasta el pozo de Bergelmir, la fuente original de los ríos primordiales, donde la serpiente Nigri y una multitud de serpientes y dragones roían sin descanso las raíces del árbol del mundo, trabajando lenta pero incansablemente hacia la destrucción de la estructura entera.
Los 9 mundos que Yggdrasil conectaba y sostenía eran la arquitectura completa del universo nórdico. Asgard, el mundo de los dioses Aesir. Vanaheim, el mundo de los dioses Vanir. Alfheim, el mundo de los elfos de luz. Midgard, el mundo de los humanos, conectado a Asgard por el puente Bifrost, el arco iris. Jotunheim, el mundo de los gigantes. Svartalfheim, el mundo de los enanos. Niflheim, el mundo de la niebla y el hielo. Muspelheim, el mundo del fuego. Y Helheim, el mundo de los muertos que no habían caído en batalla. Esto no era una cosmología abstracta para los vikingos. Era la descripción del mundo real tal como lo entendían. Cuando un guerrero moría en batalla y los cuervos se posaban sobre su cuerpo, esos cuervos podían ser los de Odín, Hugin y Munin, el pensamiento y la memoria, enviados a observar y a reportar. Cuando el viento rugía en el invierno nórdico con una violencia que hacía temblar las estructuras de madera de los asentamientos, ese viento podía ser el aliento de los gigantes de escarcha presionando contra los límites de Midgard. Cuando un herrero producía una espada de una calidad que parecía sobrehumana, ese herrero podía haber recibido la ayuda o la inspiración de los enanos maestros artesanos que trabajaban en las profundidades. El mundo nórdico era un mundo habitado, en todos sus rincones, por fuerzas y seres que tenían sus propios planes y sus propias agendas. Y en el centro de todo estaba Yggdrasil, el árbol que sostenía la estructura, conectando los mundos y siendo lentamente devorado desde sus raíces. Hay algo que me resulta profundamente honesto en esta cosmología. La mayoría de las tradiciones religiosas del mundo ofrecen alguna versión de la permanencia. Alguna promesa de que en el fondo, en el nivel más fundamental, hay algo que no cambia, algo que sobrevive. El universo nórdico no hace esa promesa. El árbol del mundo está siendo devorado. El tiempo de todo tiene un límite. Y los dioses lo saben. Y aún así, cada mañana, Odín monta a Sleipnir y sale a cabalgar por los mundos. Los dioses festejan en el Valhalla. Thor patrulla los límites de Midgard protegiendo a los humanos de los gigantes. No porque crean que van a ganar para siempre, sino porque eso es lo que hay que hacer mientras dure. Esa es la cosmología dentro de la cual vivían los dioses que los guerreros vikingos invocaban antes de morir. Un universo construido sobre huesos y sangre, sostenido por un árbol que se está muriendo, gobernado por dioses que conocen la fecha de su propio fin. Y que eligieron estar aquí de todas formas. De todos los dioses del panteón nórdico, Odín es el más difícil de entender desde una perspectiva moderna. No porque sea el más poderoso, aunque lo es. No porque sea el más antiguo, aunque también lo es. Sino porque Odín es el dios que más activamente se ha construido a sí mismo. Que ha tomado decisiones deliberadas, dolorosas, irreversibles, para convertirse en lo que necesitaba ser. Y que ha pagado cada una de esas decisiones con algo que no podía recuperar. La mayoría de los dioses de las mitologías del mundo nacen siendo lo que son. Zeus nace siendo el señor del rayo. Apolo nace siendo el dios del sol y de la profecía. Sus poderes son atributos innatos, parte de su naturaleza desde el origen. Odín no. Odín es el dios que se hizo a sí mismo a través del sacrificio deliberado y sistemático de lo que tenía. Y eso lo convierte en algo diferente. Algo más inquietante. Algo que los guerreros vikingos reconocían como el tipo de figura que vale la pena invocar antes de entrar en batalla, precisamente porque Odín entiende el costo de lo que se hace cuando las cosas importan de verdad. Su nombre en nórdico antiguo, Oin, se conecta con la raíz Or, que los filólogos traducen de maneras diferentes: furia, éxtasis, inspiración, poesía. No es una palabra que tenga un equivalente exacto en castellano porque captura un estado que nuestra lengua no tiene una sola palabra para describir.
Ese momento en que la mente humana funciona más allá de sus límites ordinarios, cuando el pensamiento ordinario se suspende y algo diferente, más intenso y más verdadero, toma su lugar. Odín es el dios de ese estado. El dios de lo que ocurre cuando la mente humana trasciende lo que normalmente puede hacer. Y eso explica casi todo lo que sabemos sobre él. Odín tiene 2 cuervos que vuelan por los 9 mundos cada día y regresan al atardecer para posarse en sus hombros y susurrarle al oído todo lo que han visto. Sus nombres son Ujin y Munin. El pensamiento y la memoria. Los académicos que han estudiado la mitología nórdica durante décadas señalan que estos 2 cuervos no son simplemente mascotas o símbolos decorativos. Son extensiones de la mente de Odín proyectadas hacia el mundo, su capacidad de observar y recordar operando de manera independiente y simultánea en todos los rincones del cosmos. Los Eddas, los textos medievales islandeses que son nuestra fuente principal sobre la mitología nórdica, incluyen un poema donde Odín mismo confiesa que le preocupa más la posible pérdida de Munin, la memoria, que la de Ujin, el pensamiento. Esa confesión es reveladora. Para el dios de la sabiduría, perder la memoria es más terrible que perder la capacidad de pensar. El conocimiento acumulado es más precioso que la capacidad de generar conocimiento nuevo. Tiene 2 lobos, Heri y Freki, que se alimentan de toda la carne que se sirve en su mesa en el Valhalla, porque Odín mismo no come. Solo bebe vino. La abstinencia de comida sólida no es un detalle decorativo en la mitología nórdica, es una señal de que Odín existe en un plano diferente al de los demás seres, incluso al de los demás dioses. Su sustento es diferente. Lo que lo mantiene funcionando no es lo que mantiene funcionando a los demás. Tiene 8 patas, su caballo es Sleipnir, el mejor de todos los caballos de los 9 mundos, capaz de viajar entre los mundos de los vivos y los mundos de los muertos con la misma facilidad. Sleipnir nació de una unión que involucra al dios Loki en su forma femenina y a un caballo de un gigante, y esa historia es tan extraña y tan específicamente nórdica que merece ser contada en otro episodio. El punto aquí es que Sleipnir hace posible que Odín sea verdaderamente omnipresente, que pueda aparecer en cualquier mundo en cualquier momento, que ningún espacio del cosmos quede fuera de su alcance. Pero todo eso, los cuervos y los lobos y el caballo de 8 patas, son los atributos superficiales de Odín. Lo que define verdaderamente a este dios son las 2 historias de sacrificio deliberado que los textos nórdicos preservan con una claridad que ningún estudioso de la mitología comparada puede ignorar. La primera es el ojo. Odín viajó al pozo de Mimir. El pozo que está en las raíces de Yggdrasil que llegan hasta Jotunheim, el mundo de los gigantes. El pozo cuyas aguas contienen el conocimiento de todo lo que ha ocurrido y todo lo que ocurrirá. Mimir, el guardián del pozo, no era simplemente un portero que aceptaba monedas de entrada. Mimir era una de las entidades más antiguas del cosmos nórdico, una figura cuya naturaleza exacta los académicos debaten pero cuya autoridad sobre el conocimiento que guardaba era absoluta. Odín pidió beber del pozo. Mimir le dijo que el precio era un ojo. Y Odín se arrancó un ojo y lo depositó en el pozo. Hay varias maneras de leer esta historia, y todas son simultáneamente correctas de maneras diferentes. La lectura más inmediata es la transaccional. Odín pagó el precio que se pedía por lo que quería. La sabiduría tiene un costo, y ese costo es real y permanente y no puede recuperarse. No hay reembolso. No hay manera de obtener el conocimiento sin pagar lo que cuesta. Pero hay una lectura más profunda que los estudiosos de la religión nórdica han explorado con considerable detalle. Odín perdió la visión binocular, la capacidad de ver el mundo en 3 dimensiones tal como lo vemos nosotros con 2 ojos funcionando en paralelo. Lo que ganó a cambio fue otra cosa. Una manera de ver diferente. No la visión ordinaria multiplicada o mejorada, sino algo cualitativamente distinto.
Los chamanes de las tradiciones siberianas y de muchas otras culturas del mundo antiguo a menudo experimentaban pérdidas sensoriales físicas como parte de su iniciación. La ceguera, la sordera, la pérdida de un miembro, eran interpretadas no como déficits sino como reemplazos. El sentido ordinario perdido era sustituido por una capacidad de percepción diferente que el chamán iniciado usaba en sus funciones rituales. Odín es, entre otras cosas, el gran chamán del panteón nórdico. Y la pérdida de un ojo encaja perfectamente dentro de esa estructura de iniciación chamánica que los académicos han documentado en culturas de todo el mundo. La segunda historia de sacrificio es la de las runas. Las runas no eran simplemente un alfabeto en la cosmología nórdica. Eran fuerzas. Cada runa era la representación simbólica de una fuerza real que operaba en el cosmos, y conocer las runas, conocerlas de verdad, en el sentido profundo que los textos nórdicos implican, significaba tener acceso a esas fuerzas. Las runas no podían simplemente aprenderse estudiando. Tenían que ser ganadas. Y la manera en que Odín las ganó es una de las imágenes más perturbadoras y más poderosas de toda la literatura mitológica del mundo. Odín se colgó de Yggdrasil. Durante 9 días y 9 noches, sin comer, sin beber, herido con su propia lanza, colgado del árbol del mundo que se extiende sobre todos los mundos. Solo. Sin que nadie le ayudara. Mirando hacia abajo, hacia las profundidades donde las raíces del árbol se perdían en la oscuridad. Y al final de esos 9 días, en ese estado de agotamiento extremo, de hambre y de sed y de dolor y de soledad absoluta, Odín vio las runas. Las recogió. Y cayó. Los Eddas describen este momento con una economía de palabras que resulta más impactante que cualquier descripción elaborada podría ser. Odín colgó. Sufrió. Miró hacia abajo. Tomó las runas. Cayó. Eso es todo. Sin dramatismo adicional. Sin coros de ángeles o de valquirias. Sin luz brillante que iluminara el momento del descubrimiento. Solo el costo, el proceso y el resultado. Los académicos que han comparado esta historia con rituales de iniciación de culturas de todo el mundo señalan sus paralelos con prácticas chamánicas donde el iniciado pasa por una experiencia de muerte simbólica, de descenso al mundo de los muertos o al menos al umbral entre los mundos, y regresa con conocimientos que no estaban disponibles en el mundo ordinario de los vivos. Odín murió, en el sentido más profundo que esa palabra puede tener para un dios, y regresó con lo que necesitaba. Pero hay algo más en esta historia que los textos sugieren sin decirlo directamente. Algo que los escandinavos que conocían estos mitos entendían sin necesidad de que se los explicaran. Odín es el Allfather, el padre de todos. La figura de mayor autoridad del panteón nórdico. Y esta figura de máxima autoridad se sacrificó a sí misma en el árbol cósmico durante 9 días para obtener el conocimiento que necesitaba para cumplir su función. No envió a otro. No encontró un atajo. No usó su posición para obtener lo que quería sin pagar el precio completo. Pagó el precio. Él mismo. Con su propio cuerpo y su propio sufrimiento. Eso es lo que los guerreros vikingos invocaban cuando decían el nombre de Odín antes de entrar en batalla. No simplemente al Dios más poderoso. Al Dios que había demostrado, con sus propias acciones, que el conocimiento y el poder tienen un costo real, que ese costo puede y debe ser pagado por quien lo necesita, y que pagar ese costo no te hace menos sino más. Odín preside el Valhalla, la sala de los caídos gloriosos. Los guerreros que morían en batalla eran llevados al Valhalla por las valquirias, las doncellas de la batalla que elegían entre los caídos a quienes merecían ese destino. En el Valhalla, esos guerreros pasaban el tiempo festejando y luchando entre sí durante el día, sus heridas sanando cada noche, preparándose para el Ragnarok, para la batalla final donde lucharían junto a los dioses. Hay algo que siempre me ha llamado la atención de esta imagen.
Odín necesita esos guerreros. El Einherjar, el ejército de los caídos gloriosos que se acumula en el Valhalla, no está ahí como recompensa simplemente. Está ahí porque Odín sabe que va a necesitar todo el apoyo posible en la batalla final. El Valhalla no es solo una promesa para los guerreros. Es también la estrategia de Odín para el Ragnarok. Todo lo que Odín hace tiene esa dimensión. Cada sacrificio, cada decisión, cada acción, forma parte de una preparación para un evento que él sabe que viene y que sabe que probablemente no puede ganar. Y sigue preparándose de todas formas. Odín es el dios que camina disfrazado entre los humanos. Que aparece como un anciano con un sombrero de ala ancha y una capa azul y un bastón, con un ojo cubierto, y que se sienta en las tabernas y en los cruces de caminos y habla con quien encuentra, preguntando y observando y aprendiendo. Siempre aprendiendo. Siempre recopilando información sobre el estado del cosmos, sobre qué se está moviendo y por qué y hacia dónde. Los vikingos que creían en Odín podían encontrarlo en cualquier parte. El anciano desconocido que pedía asilo en una noche de tormenta. El viajero que hacía preguntas inteligentes en el mercado. La figura que aparecía brevemente en el borde del campo de batalla y desaparecía antes de que nadie pudiera acercarse. Podía ser Odín. Siempre podía ser Odín. Esa posibilidad cambiaba cómo tratabas a los desconocidos. Cambiaba cómo respondías a las preguntas difíciles. Cambiaba la manera en que entendías que el conocimiento podía venir de cualquier dirección y en cualquier forma. Un Dios que se disfraza y camina entre los humanos no es un Dios que se ha alejado de lo que creó. Es un Dios que no puede dejar de estar presente en lo que importa. Y lo que importa para Odín, lo que siempre ha importado, es entender. Conocer. Ver con el ojo que tiene lo que no puede verse con los dos que perdió. Eso es Odín. El padre de los dioses que arrancó su propio ojo para ver más lejos. Que se colgó de su propio árbol para entender más profundo. Que envía su pensamiento y su memoria a volar por los mundos cada día porque necesita saber lo que ocurre en cada rincón de lo que creó. Y que esta noche, en la oscuridad donde tú estás, sigue cabalgando en algún lugar de los 9 mundos en Sleipnir, con Ujin y Munin en los hombros, buscando lo que todavía no sabe. Si Odín es el dios que los Hals y los poetas y los chamanes invocaban, Thor es el dios que invocaba todo el mundo. Y esa distinción importa más de lo que parece a primera vista. En las sociedades vikingas, que eran sociedades profundamente jerarquizadas donde el rango determinaba casi todos los aspectos de la vida cotidiana, la mayoría de los dioses del panteón tenían sus devotos naturales entre ciertos grupos sociales. Odín atraía a los líderes, a los guerreros de élite, a los que buscaban sabiduría y conocimiento a cualquier precio. Freyr atraía a los agricultores y a los que dependían de la fertilidad de la tierra. Njrr atraía a los pescadores y a los marineros. Thor atraía a todos. Los registros arqueológicos de la era vikinga muestran que los amuletos con forma de martillo, los Mjolnir en miniatura que los devotos de Thor llevaban colgados al cuello, son con diferencia los objetos religiosos personales más comunes que han sobrevivido de ese periodo. Aparecen en tumbas de guerreros, en tumbas de agricultores, en asentamientos costeros y en asentamientos del interior. En Escandinavia, en las Islas Británicas, en Islandia, en los territorios que los vikingos colonizaron y comerciaron a lo largo y ancho del mundo conocido. Thor era universal porque lo que representaba era universal. No el conocimiento arcano de Odín, accesible solo a los que estaban dispuestos a pagar precios terribles por él. No la fertilidad especializada de Freyr. No la magia de Freyja, que tenía sus propias complejidades y sus propios requisitos. Thor representaba la protección. La fuerza aplicada en defensa de los que no pueden defenderse solos. El brazo que se interpone entre la comunidad y las fuerzas que quieren destruirla. Y eso era algo que todos podían entender,
que todos necesitaban, independientemente de su rango o su ocupación o su lugar en la jerarquía social. Su nombre en nórdico antiguo, Or, se conecta con la raíz protogermánica que significa trueno. En todas las lenguas germánicas, el trueno lleva la huella de este dios. El jueves en inglés, Thursday, es el día de Thor. Donnerstag en alemán, el día del trueno. Las lenguas del norte de Europa llevan en sus calendarios semanales la presencia del dios del martillo, 2000 años después de que el mundo que lo adoraba haya desaparecido. Thor es hijo de Odín y de Jr, la personificación de la tierra. Esa paternidad tiene una lógica cosmológica precisa. Thor es el hijo del Señor del cielo y de la tierra misma. El trueno y el relámpago que él produce cuando conduce su carro a través del cielo son el encuentro entre esas dos fuerzas, el cielo y la tierra conectados por la energía que produce su choque. Su apariencia en los textos es consistente, enorme, con la barba roja que los escandinavos asociaban con la fuerza física y con el fuego, de una voracidad y una vitalidad que los Eddas describen con un humor afectuoso que contrasta completamente con el tono solemne con que se habla de Odín. Thor come mucho. Thor bebe más. Thor duerme profundamente y se despierta listo para pelear. Thor se enfurece con una rapidez y una completitud que hace que incluso los gigantes de escarcha reconsideren sus planes cuando ven las nubes de tormenta acumularse en el horizonte. No hay en Thor la complejidad psicológica de Odín, esa capa infinita de estrategia y de significados superpuestos que hace que cada acción de Leifhater pueda ser leída de 10 maneras diferentes. Thor es lo que parece. Y en un cosmos tan lleno de engaño y de transformación y de identidades ocultas como el cosmos nórdico, esa transparencia tiene un valor que no debe subestimarse. Puedes confiar en Thor porque sabes exactamente qué va a hacer. Va a coger el martillo y va a ir a resolver el problema. Mjolnir, el martillo de Thor, es el objeto más famoso de toda la mitología nórdica y uno de los artefactos míticos más reconocibles de cualquier tradición del mundo. Su nombre en nórdico antiguo se conecta con raíces que significan triturar, machacar, reducir a polvo. No es un martillo de carpintero. Es un arma de destrucción construida para enfrentarse a las fuerzas más grandes del cosmos. La historia de cómo fue creado es una de las más divertidas de toda la literatura mitológica nórdica y dice mucho sobre el lugar que ocupan los enanos en el sistema de valores vikingo. Loki, en uno de sus múltiples episodios de sabotaje irresponsable, cortó el cabello dorado de Sif, la esposa de Thor, mientras dormía. Cuando Thor descubrió lo que había ocurrido, la reacción fue exactamente la que cabría esperar. Cogió a Loki y lo apretó hasta que Loki prometió ir al mundo de los enanos y conseguir pelo nuevo para Sif, pelo de oro real que creciera como pelo verdadero. Loki fue a los enanos. Los enanos eran los mejores artesanos de los 9 mundos, capaces de crear objetos con propiedades que escapaban a cualquier cosa que los dioses o los humanos pudieran producir por sus propios medios. Los hermanos Ivaldi no solo crearon el pelo de oro para Sif, aprovecharon para crear también el barco Skibladnir, que podía navegar en cualquier mar y doblar hasta el tamaño de un pañuelo cuando no se necesitaba, y la lanza Gungnir, que se convertiría en el arma principal de Odín. Loki, impresionado con los resultados pero incapaz de no hacer una apuesta innecesaria, desafió a otros enanos, los hermanos Broke y Crisindri, afirmando que no podían superar el trabajo de los hermanos Ivaldi. La apuesta era la cabeza de Loki. Broke y Crisindri aceptaron el desafío y comenzaron a trabajar. Primero crearon el jabalí Gullimbursti, con cerdas de oro que brillaban en la oscuridad y que podía correr más rápido que cualquier caballo sobre cualquier superficie. Luego crearon el anillo Draupnir, un anillo de oro del que cada 9 noches goteaban 8 anillos de igual peso y calidad. Y finalmente comenzaron a crear Mjolnir. Mientras Sindri trabajaba en el fuelle y Brokeikr alimentaba el fuego, Loki, que empezaba a preocuparse por el resultado de su apuesta, se transformó en una mosca y picó a Brokeikr en el brazo para intentar interrumpir el proceso.
Brokeikr aguantó. Loki lo picó de nuevo, más fuerte. Brokeikr aguantó. Cuando Loki lo picó por tercera vez, en el párpado, con tanta fuerza que la sangre empezó a caerle en el ojo, Brokeikr tuvo que detenerse un instante. Solo un instante. Pero fue suficiente para que el mango del martillo quedara ligeramente más corto de lo que debería haber sido. Los dioses juzgaron los objetos creados por ambos grupos y decidieron que Mjolnir, a pesar del mango corto, era el regalo más valioso de todos porque en las manos de Thor sería la protección más efectiva que los dioses y los humanos podrían tener contra los gigantes. El mango corto es un detalle que los textos mencionan con una coherencia que sugiere que era importante para los vikingos que lo conocían. Mjolnir no es perfecto. Tiene una falla visible, producida por la interferencia de Loki en su creación. Y aún así es el arma más poderosa del cosmos. La imperfección del arma más necesaria dice algo específico sobre los valores nórdicos. Lo que importa no es la perfección formal sino la efectividad práctica. Mjolnir funciona. Protege a Midgard. Aplasta a los gigantes. Consagra los matrimonios y los nacimientos y los muertos. El mango corto no cambia nada de eso. Thor tiene también un cinturón, Mejingr, que dobla su ya considerable fuerza cuando lo lleva puesto. Y tiene unos guanteletes de hierro, Handgreipr, que necesita usar para poder sostener el mango de Mjolnir, cuya energía es demasiado intensa para ser manejada con las manos desnudas incluso por el dios más fuerte del panteón. La mayor parte de las historias de Thor en los Eddas siguen una estructura que los académicos han identificado como casi formular. Thor recibe noticias de que un gigante ha causado problemas, se enfurece, va al lugar donde está el gigante, hay alguna complicación o prueba intermedia, y al final Thor resuelve el problema con Mjolnir. Es una estructura repetitiva que podría parecer monótona pero que en realidad refleja algo fundamental sobre la función de Thor en la cosmología nórdica. Thor no tiene vacaciones. Mientras los otros dioses festejan en Asgard y Odín recibe a los caídos en el Valhalla y los Vanir cuidan de la fertilidad de la tierra, Thor está en Midgard o en sus fronteras, enfrentándose a los Jotnar, los gigantes, que presionan constantemente contra los límites del mundo humano intentando recuperar el territorio que perdieron cuando Odín y sus hermanos construyeron el cosmos con los restos del cuerpo de Ymir. El trabajo de Thor no tiene fin porque la amenaza que enfrenta no tiene fin. Los gigantes siempre están ahí. Siempre están empujando. Y Thor siempre está ahí también, empujando de vuelta. Hay una historia en particular que me parece extraordinariamente reveladora de la naturaleza de Thor y que los Eddas cuentan con un nivel de detalle que sugiere que era una de las favoritas de los que escuchaban estos mitos en las noches de invierno islandesas. Thor fue invitado, junto con Loki y dos humanos, a visitar Utgaraloki, el señor de una fortaleza de gigantes en el corazón de Jotunheim. Utgaraloki les propuso una serie de pruebas de habilidad. A Loki se le propuso una competencia de velocidad comiendo, contra un oponente llamado Logi. Loki comió rápido, pero Logi consumió no solo la carne sino también los huesos y el plato mismo. Loki perdió. Al joven humano Halfí se le propuso una carrera contra un oponente llamado Ugi. Halfí era el corredor humano más rápido del mundo, pero Ugi lo dejó tan atrás que para cuando Halfí llegaba al final Ugi ya había regresado al punto de partida. Halfí perdió. A Thor se le propusieron 3 pruebas. La primera, beber de un cuerno hasta vaciarlo. Thor bebió 3 veces con toda su fuerza y el nivel del cuerno apenas bajó visiblemente. La segunda, levantar el gato de Utgaraloki. Thor usó toda su fuerza y solo consiguió levantar una pata del animal del suelo. La tercera, luchar contra la anciana Eli. Thor fue incapaz de derribarla, y ella lo empujó hasta ponerlo en una sola rodilla. Thor perdió las 3 pruebas. Cuando los visitantes se marchaban, Utgaraloki los acompañó hasta el borde de su territorio y les reveló la verdad. Todo había sido ilusión y engaño.
Logi, el competidor de Loki en la comida, era en realidad el fuego mismo, que consume todo. Ugi, el corredor que derrotó a Halfy, era el pensamiento, que viaja más rápido que cualquier cuerpo. El cuerno de beber de Thor tenía su otro extremo sumergido en el océano, y las 3 veces que Thor bebió hizo bajar el nivel del mar de manera perceptible, lo que en el mundo real produjo las mareas. El gato que Thor intentó levantar era en realidad la serpiente del mundo, Jormungandr, cuyo cuerpo rodea el océano que circunda Midgard, y que Thor casi levantó del fondo del mar. Y la anciana Eli era el tiempo mismo, la vejez, que eventualmente hace caer de rodillas a todo ser viviente sin excepción. Thor no perdió esas pruebas porque no fuera lo suficientemente fuerte. Las perdió porque sus oponentes eran fuerzas cósmicas que no pueden ser vencidas por la fuerza física de ningún ser, sin importar cuán poderoso sea. Lo que revela esta historia sobre Thor no es su derrota. Es lo que hizo cuando Utgard a Loki le reveló la verdad, cogió un Mjolnir y fue directamente hacia la fortaleza para destruirla. Utgard a Loki hizo desaparecer la fortaleza antes de que Thor pudiera llegar, porque sabía perfectamente que si Thor llegaba a golpear algo que era físicamente real, lo destruiría sin importar cuán grande fuera. Thor no se desanimó al saber que había sido derrotado por fuerzas que no podían vencerse con un martillo. Se enfureció y fue a usar el martillo de todas formas. Ese es Thor. No el estratega. No el filósofo. El que va. Y los vikingos, que vivían en un mundo de tormentas reales y de inviernos reales y de enemigos reales que no esperaban y de mares que podían matarte en minutos, entendían mejor que nadie el valor de tener a alguien así en tu esquina. Alguien que cuando el problema es demasiado grande para resolverse con inteligencia, coge el martillo y va. La devoción a Thor en el mundo vikingo tenía una dimensión muy concreta y muy cotidiana que a veces se pierde cuando se habla de él como figura mítica. Los agricultores invocaban a Thor para la lluvia que necesitaban para sus cosechas, porque el trueno trae la lluvia. Los marineros invocaban a Thor antes de zarpar, porque el dios del trueno gobernaba también las tormentas del mar. Los recién casados tenían el martillo de Thor colocado en su regazo durante la ceremonia de matrimonio, para consagrar la unión y pedir fertilidad y protección para la nueva familia. Thor estaba presente en los momentos más mundanos y más importantes de la vida nórdica cotidiana. No solo en las batallas. En los campos y en los hogares y en los barcos y en las bodas. En el trueno que retumba sobre el tejado esta noche, si hay tormenta donde estás, hay un eco de algo muy antiguo. Algo que los humanos del norte de Europa miraban al cielo para ver y encontraban ahí, en las nubes negras y en el relámpago, la evidencia de que Thor seguía trabajando. Que alguien seguía yendo a resolver el problema. Que los límites de Midgard seguían siendo defendidos. Eso era suficiente para dormir. Hay una pregunta que los estudiosos de la mitología nórdica llevan generaciones intentando responder sin llegar a un consenso satisfactorio. ¿Qué es Loki? No quién es Loki. ¿Qué es? Porque Loki no encaja en ninguna de las categorías que la cosmología nórdica establece para los seres que la habitan. No es un dios Aesir, aunque vive en Asgard y festeja con los dioses y ha sido vinculado a Odín por un juramento de sangre que los textos mencionan sin explicar completamente. No es un gigante de escarcha, aunque nació de padres Jotnar y tiene en su naturaleza esa cualidad de fuerza caótica que los Jotnar representan en la cosmología nórdica. No es humano, no es enano, no es elfo. Loki es Loki. Una categoría de una sola entrada en el catálogo de seres del cosmos nórdico. Y esa singularidad, esa imposibilidad de ser clasificado, es exactamente lo que lo hace tan fascinante y tan peligroso al mismo tiempo. Su nombre ha sido objeto de debate etimológico durante más de un siglo. Las teorías se acumulan, que viene de una raíz que significa fuego, que viene de una raíz que significa nudo o enredo, que viene de una raíz que significa aire o viento.
Ninguna interpretación ha convencido completamente a todos los especialistas, y esa ambigüedad lingüística refleja perfectamente la ambigüedad de la figura misma. Lo que sí sabemos con certeza, porque los textos son consistentes en esto, es que Loki es el sapesifter por excelencia del cosmos nórdico. No simplemente alguien que puede cambiar de apariencia, lo cual varios otros seres del panteón nórdico pueden hacer, sino alguien que puede cambiar de naturaleza, de género, de especie, de la posición que ocupa en cualquier situación dada. Loki se transformó en yegua para distraer al semental de un gigante constructor y así impedir que el gigante terminara la muralla de Asgard dentro del plazo acordado. Como resultado de esa transformación y de lo que ocurrió durante ella, Loki dio a luz a Sleipnir, el caballo de 8 patas que se convertiría en la montura de Odín. Esto no se presenta en los textos como algo particularmente escandaloso desde la perspectiva de Loki. Es simplemente lo que ocurrió. Loki hizo lo que fue necesario, asumió la forma que la situación requería, y las consecuencias fueron las que fueron. Loki se transformó en salmón para escapar de los dioses que lo buscaban después de la muerte de Baldr. Se transformó en mosca para interferir con el trabajo de los enanos que creaban Mjolnir. Se transformó en anciana para engañar a Frigg y obtener el secreto que hacía vulnerable a Baldr al muérdago. Pero la fluidez de identidad de Loki no es simplemente una habilidad técnica que usa cuando la necesita. Es su naturaleza fundamental. Loki no tiene una forma verdadera debajo de todas las transformaciones, una identidad real que existe cuando no está fingiendo ser otra cosa. Loki es la transformación misma. El cambio permanente. La inestabilidad como estado natural. Y eso lo hace simultáneamente indispensable e insoportable para los demás dioses. Indispensable porque muchas de las historias de los Eddas giran alrededor de situaciones donde los dioses se encuentran en apuros que solo pueden resolverse con el tipo de pensamiento lateral y de improvisación sin escrúpulos que Loki proporciona. El problema con el gigante constructor de la muralla de Asgard. La recuperación de Mjolnir cuando el gigante RYMR lo robó. La obtención de los tesoros de los enanos. En todos estos casos, Loki es quien encuentra la solución que los demás no pueden ver porque están demasiado comprometidos con sus propias identidades fijas para considerarla. Insoportable porque Loki no puede dejar de generar problemas. No es que Loki sea malvado en el sentido de que disfrute del sufrimiento ajeno, al menos no en las historias más antiguas. Es que Loki tiene una relación con las consecuencias de sus actos que es fundamentalmente diferente a la de los demás seres del cosmos. Las consecuencias no lo detienen porque no puede anticiparlas de la misma manera que los demás. O puede anticiparlas y simplemente no puede resistir el impulso de hacer lo que hace de todas formas. La historia de RYMR y el robo de Mjolnir es una de las más completas y mejor preservadas de toda la mitología nórdica, y merece ser contada en detalle porque captura perfectamente la dinámica entre Thor y Loki que define tantas de sus historias juntos. Thor se despertó una mañana y Mjolnir no estaba. Había desaparecido durante la noche. Para un dios cuya función principal en el cosmos es proteger Midgard con ese martillo, la desaparición del arma es una crisis de proporciones existenciales. Thor fue a Loki. No porque Loki fuera su amigo más cercano, sino porque Loki era el único que podía ayudar en una situación que requería ingenio por encima de fuerza. Loki tomó prestado el manto de plumas de Freyja, que permitía volar, y fue a investigar. Encontró rápidamente al responsable, RYMR, el señor de los gigantes de escarcha, que había robado Mjolnir y lo había enterrado a 8 estadios de profundidad bajo la tierra. Y que lo devolvería solo a cambio de Freyja como esposa. Los dioses se reunieron para deliberar. Freyja, a quien nadie había consultado antes de hacer la propuesta, se negó con una furia que los textos describen con considerable detalle y una implícita simpatía. Nadie, absolutamente nadie,
iba a entregarla a un gigante a cambio de un martillo, sin importar cuán importante fuera ese martillo. Fue Heimdall, el guardián del Bifrost, quien propuso la solución que ningún otro se había atrevido a sugerir. Disfrazar a Thor de novia. Vestirlo con el atuendo de novia de Freyja, cubrirle la cara con un velo nupcial y enviarlo a Jotunheim a recuperar el martillo personalmente. Thor, que era muchas cosas pero no alguien que tomara bien las bromas a su espence, se negó categóricamente. Los dioses lo convencieron señalando que sin Mjolnir los gigantes podrían invadir Asgard. Thor cedió. Loki se ofreció a ir como doncella de honor, también disfrazado. La escena en el banquete de RYMR que siguió es una de las más cómicas de toda la literatura mitológica mundial. Thor disfrazado de novia comió un buey entero, 8 salmones, y toda la comida que había sido preparada para las mujeres, y bebió 3 barriles de hidromiel. RYMR, alarmado, preguntó si era normal que una novia tuviera tanto apetito. Loki, como doncella de honor, explicó con perfecta compostura que la novia había estado tan emocionada con la boda que no había comido ni dormido en 8 noches. RYMR intentó levantar el velo para besar a su futura esposa y encontró unos ojos que ardían con una ferocidad que lo hizo retroceder. Loki explicó que la novia había estado tan emocionada que tampoco había dormido en 8 noches. Cuando RYMR trajo Mjolnir para colocarlo en el regazo de la novia y consagrar así el matrimonio según la costumbre nórdica, Thor cogió el martillo y en los instantes siguientes mató a RYMR y a todos los gigantes presentes en el banquete. Esta historia tiene muchas lecturas posibles. La más obvia es el humor, que es genuino y deliberado. Pero debajo del humor hay algo más, la demostración de que Loki puede solucionar cualquier problema si se le deja operar sin restricciones morales ni de identidad. El problema de Loki no es que no pueda ayudar. El problema es que no puede dejar de ayudar de maneras que eventualmente crean problemas más grandes que los que resolvió. La muerte de Baldr es el punto de inflexión de toda la mitología nórdica. El momento en que Loki cruza una línea de la que no hay regreso. Baldr era el dios más querido del panteón nórdico. Hermoso, bondadoso, luminoso. Todos los seres del cosmos lo amaban. Y Frigg, su madre, había recorrido el mundo entero pidiendo a cada ser, a cada planta, a cada piedra, a cada enfermedad, que prometiera no dañar a Baldr. Todos prometieron. Todos menos el muérdago, que Frigg consideró demasiado joven e inofensivo para pedir su promesa. Los dioses, sabiendo que Baldr era invulnerable a todo daño, convirtieron su invulnerabilidad en un juego. Se lanzaban objetos. Le disparaban flechas. Lo golpeaban con espadas. Todo rebotaba. Todo fallaba. Era una demostración festiva de la protección que el mundo entero había prometido. Loki observó el juego. Y fue a hablar con Frigg disfrazado de anciana, obtuvo la información sobre el muérdago, cortó una rama, fue con ella al lugar donde los dioses jugaban, se acercó al dios ciego HR, que no participaba en el juego porque no podía ver a Baldr, y le guió la mano para lanzar la rama de muérdago. Baldr cayó muerto. Lo que siguió fue un intento desesperado de los dioses de recuperarlo del mundo de los muertos, del gobernado por la hija de Loki, él misma. La condición era que todos los seres del cosmos lloraran a Baldr. Todos lloraron. Todos menos una giganta llamada Kaka, que los textos identifican claramente como Loki disfrazado, que declaró que Baldr nunca le había dado nada y que no iba a llorar por él. Baldr se quedó en el él. ¿Por qué lo hizo Loki? Los textos no lo explican directamente. No hay un motivo declarado que satisfaga completamente la pregunta. Las interpretaciones académicas van desde el puro caos sin propósito hasta la visión de Loki como agente del destino, como la fuerza que empuja el cosmos hacia el Ragnarok que tiene que ocurrir. Porque la muerte de Baldr es el primer dominó del Ragnarok.
La señal de que el fin ha comenzado. Los dioses capturaron a Loki. Lo ataron en las entrañas de la tierra con las tripas de su propio hijo, con una serpiente venenosa colocada sobre su cara de manera que el veneno cayera sobre él gota a gota. La esposa de Loki, Sigyn, se quedó a su lado sosteniendo un cuenco para recoger el veneno, vaciándolo cuando se llenaba. Pero cuando Sigyn tiene que voltear para vaciar el cuenco, las gotas de veneno caen sobre Loki, y su convulsión de dolor es lo que produce los terremotos. Loki está atado bajo la tierra en este momento. Esperando. Cuando llegue el Ragnarok, las cadenas se romperán. Loki saldrá. Y liderará a los muertos y a los gigantes contra los dioses en la batalla final. Hay algo en esta historia que siempre me ha resultado difícil de simplificar en una sola emoción. Loki no es el villano de la mitología nórdica en el sentido en que Satán es el villano de la tradición cristiana. Es más complicado que eso, y más interesante. Es la fuerza que hace posibles muchas de las cosas buenas del cosmos nórdico y que al mismo tiempo es responsable de su destrucción eventual. Es el compañero de Thor en docenas de aventuras y el asesino de Balder. Es el padre de Sleipnir, el mejor caballo de los mundos, y el padre también de Jormungandr, la serpiente que matará a Thor en el Ragnarok, y de Fenrir, el lobo que matará a Odín. Loki produjo tanto las herramientas de la supervivencia del cosmos como las fuerzas de su destrucción. Eso no es simplemente maldad. Es algo más parecido a la naturaleza del cambio mismo, que hace posibles cosas nuevas y destruye inevitablemente las cosas anteriores en el proceso. Los vikingos que conocían estas historias no adoraban a Loki de la manera en que adoraban a Odín o a Thor o a Freyr. No hay evidencia arqueológica de templos dedicados a Loki, ni de rituales en su nombre, ni de amuletos con su imagen. Pero lo conocían. Sabían que estaba ahí. Y quizás eso era suficiente. Reconocer que el cosmos contiene una fuerza que no puede ser ni completamente controlada ni completamente eliminada, que produce cosas necesarias y cosas destructivas con la misma indiferencia fluida, que no puede ser clasificada ni contenida en una sola categoría. Loki existe en el cosmos nórdico porque el cosmos nórdico es honesto. Honesto sobre el hecho de que no todo lo que existe tiene un propósito claro. Que algunas fuerzas simplemente son lo que son, y que su relación con el bien y el mal depende más del momento y del contexto que de ninguna naturaleza intrínseca fija. Esta noche, en la oscuridad donde estás, las cadenas que sujetan a Loki bajo la tierra siguen intactas. Sigyn sigue sosteniendo el cuenco. El veneno sigue cayendo cuando ella tiene que voltear para vaciarlo. Y los terremotos que su dolor produce son los mismos que han sacudido el suelo bajo los pies de los humanos desde que los dioses lo ataron ahí. Todavía está esperando. El Ragnarok todavía no ha llegado. Esta noche puedes dormir. Hay una manera equivocada de entender a Freyja que ha dominado la imaginación popular durante siglos. La versión equivocada la presenta como la diosa del amor en el sentido más reducido y más decorativo de esa palabra. La versión bonita. La versión inofensiva. La diosa de los sentimientos románticos y de la belleza física, una figura que existe principalmente para ser deseada y para inspirar deseo en otros. Esta versión no solo es incorrecta. Es casi el opuesto exacto de lo que los textos nórdicos revelan sobre ella. Freyja es la diosa más poderosa del panteón nórdico. No la más famosa, que es Odín. No la más universalmente querida, que es Thor. Sino la más poderosa en términos de lo que puede hacer y de lo que sabe. Y la razón por la que esa realidad ha sido reducida a la versión decorativa durante tanto tiempo dice algo sobre cómo las culturas posteriores han procesado a las figuras femeninas de poder en las tradiciones que heredaron. Empecemos por los hechos que los textos establecen con consistencia. Freyja es la líder de las valquirias y tiene derecho a elegir la mitad de los guerreros caídos en batalla. La otra mitad va al Valhalla de Odín. La mitad que corresponde a Freyja va a su salón, Folkvangr,
el campo del pueblo. Esto significa que Freyja recibe tantos guerreros muertos como Odín, y que su autoridad sobre los caídos en batalla es igual a la del Ævater. Esta es una distribución de poder que los textos establecen con una naturalidad que sugiere que para los vikingos no era sorprendente. La muerte en batalla era el dominio tanto de Freyja como de Odín. La mitad de los mejores guerreros del mundo después de su muerte estaban bajo su autoridad directa. Freyja es también la maestra del Seir. El Seir era la forma más poderosa de magia en el cosmos nórdico. No la magia de las runas, que Odín había obtenido a un precio terrible y que era más accesible para practicantes mortales. El Seir era algo diferente, más profundo y más peligroso. Permitía a su practicante ver el futuro, alterar el destino de personas y de eventos, comunicarse con los muertos, transformar la realidad de maneras que ningún otro sistema de magia nórdico podía alcanzar. Freyja era la maestra original del Seir. Ella lo trajo a Asgard. Ella lo enseñó a Odín. El dios más sabio del panteón nórdico, el que sacrificó un ojo y se colgó 9 días de Yggdrasil para obtener conocimiento, aprendió su forma de magia más poderosa de Freyja. Eso no aparece mucho en las versiones populares de la mitología nórdica. Pero está ahí, en los textos, con una claridad que no deja lugar a ambigüedad. El collar Brisingamen es el símbolo más conocido de Freyja y una de las historias más interesantes y más debatidas de toda la literatura nórdica medieval. Freyja vio el collar mientras viajaba por los mundos. Era obra de 4 enanos, Alfrig, Dvalin, Berlingr, y su belleza era de un tipo que iba más allá de la estética, era un objeto de poder, construido con la habilidad artesanal de los mejores artesanos del cosmos. Imbuido de algo que los textos describen sin precisar completamente pero que claramente era más que decoración. Freyja quiso el collar. Los enanos le dijeron que el precio era que pasara una noche con cada uno de ellos. Freyja lo pensó. Y aceptó. Esta historia ha generado considerable incomodidad en los académicos modernos y en los lectores contemporáneos, que con frecuencia intentan reinterpretarla o explicarla de maneras que suavicen lo que los textos dicen directamente. Pero esa incomodidad es más reveladora de las expectativas modernas sobre cómo deben comportarse las figuras femeninas divinas que de ningún problema real con el texto. Lo que el texto dice es que Freyja evaluó la situación, decidió que el collar valía el precio y pagó ese precio en sus propios términos. No fue forzada. No fue engañada. Tomó una decisión adulta sobre lo que quería y lo que estaba dispuesta a hacer para obtenerlo. Para una cultura que valoraba la agencia y la capacidad de tomar decisiones sobre los propios recursos y el propio cuerpo, esa historia no era escandalosa. Era una demostración de carácter. Freyja vio algo que quería, calculó el costo y decidió que el intercambio era aceptable para ella. El collar Brisingamen se convirtió en el símbolo de su poder porque fue obtenido exactamente de esa manera, mediante una decisión deliberada, tomada con pleno conocimiento de las condiciones, sin que nadie le dictara lo que debía hacer. Odín intentó usar el collar como instrumento de control sobre Freyja en alguna versión del mito, pidiéndole que causara conflictos entre reyes a cambio de recuperarlo después de que Loki se lo robara a su encargo. Freyja aceptó la condición y cumplió lo que se le pedía. Pero la historia entera refleja una relación entre Odín y Freyja que es más de negociación entre iguales que de autoridad jerárquica clara. Freyja llora lágrimas de oro cuando está triste. Esta es una de las imágenes más hermosas de toda la iconografía nórdica y una que los textos mencionan repetidamente. Las lágrimas de oro de Freyja se producen porque llora a su esposo Or, un personaje que los textos mencionan repetidamente pero describen con muy poco detalle, que ha desaparecido y que Freyja busca continuamente recorriendo los mundos. Hay académicos que han argumentado que Or es simplemente otro nombre de Odín, y que la relación entre Freyja y Or refleja una versión de la relación entre los dos dioses principales del panteón nórdico que los textos medievales preservan de manera fragmentada.
La evidencia no es concluyente, pero la posibilidad es intrigante, que la diosa más poderosa del panteón y el dios más poderoso del panteón estén vinculados por una relación de pérdida y búsqueda continua. Lo que sí está claro es que las lágrimas de Freyja no son debilidad. En la cosmología nórdica, donde las emociones de los dioses tienen efectos físicos sobre el cosmos, las lágrimas de oro de Freyja son una demostración de la intensidad de lo que siente y de la manera en que ese sentimiento se traduce en algo real y valioso en el mundo. El oro que llora Freyja se llama en algunos textos Rawaguy, el oro rojo, y aparece en Kenningar, las metáforas compuestas características de la poesía nórdica, como descripción del oro en general. Las lágrimas de una diosa se convirtieron en el nombre del metal más precioso. Freyja tiene también un manto de plumas de halcón que le permite volar entre los mundos, y que prestó a Loki en varias ocasiones cuando la situación lo requería. El hecho de que Freyja prestara ese manto, un objeto de considerable poder, dice algo sobre la relación entre Freyja y los otros dioses. Ella participa, ayuda cuando considera que vale la pena, pero en sus propios términos y con la conciencia de que el préstamo es un favor que implica reciprocidad. Sus animales sagrados son los gatos, que tiraban de su carro, y el jabalí Hildisvini, el jabalí de batalla, que en algunas versiones de los textos resulta ser el amante humano de Freyja transformado por ella en esa forma para poder viajar con él entre los mundos sin que nadie lo reconociera. El Hildisvini es otro ejemplo de la manera en que Freyja toma decisiones sobre sus relaciones y sus acciones que desafían las expectativas convencionales sin pedir aprobación ni disculparse por ello. Los vikingos invocaban a Freyja en contextos muy específicos que los registros históricos y arqueológicos han documentado con consistencia. En el amor, sí, pero en el sentido más completo y menos decorativo de esa palabra. No simplemente en los sentimientos románticos, sino en la atracción real, en el deseo físico, en los vínculos que se forman entre personas y que determinan la estructura social de la comunidad. Freyja no era la diosa de las flores y los suspiros. Era la diosa de los vínculos reales entre personas reales. En la fertilidad, porque Freyja como miembro de los Vanir, la familia de dioses de la que provenía antes de llegar a Asgard como rehén durante la guerra entre los Aesir y los Vanir, tenía poder sobre los ciclos de la tierra y de la vida. En la magia. Las practicantes del Seir en el mundo vikingo, las voluros ereses que viajaban de comunidad en comunidad practicando la adivinación y la intervención mágica, invocaban a Freyja como su patrona y su modelo. Freyja era la fuente del conocimiento que ellas practicaban. Y en la guerra, porque la mitad de los caídos gloriosos era suya. Hay una dimensión de Freyja que los textos medievales islandeses insinúan más que declaran, pero que los académicos modernos han explorado con creciente interés, su papel como figura de transformación y de umbral, como entidad que existe en el espacio entre los mundos y que puede moverse entre ellos con una facilidad que pocos otros seres comparten. El Seir que ella domina no es solo una herramienta de poder. Es una manera de percibir el cosmos que trasciende las categorías ordinarias. El practicante del Seir no simplemente usa el cosmos de una manera diferente. Lo experimenta de una manera diferente. Ve conexiones y posibilidades que son invisibles para quien opera dentro de las categorías ordinarias de la realidad. Freyja ve así todo el tiempo. Eso es lo que significa ser la maestra del Seir. No tener un poder extra que se activa en momentos especiales. Tener una relación permanentemente diferente con la realidad que te rodea, una relación donde las fronteras entre lo posible y lo imposible, entre el presente y el futuro, entre los vivos y los muertos, son más permeables que para cualquier otro ser del cosmos. Me parece que Freyja es la figura del panteón nórdico que más ha sido malentendida por las culturas posteriores y que más tiene que decir a las personas que la conocen en sus propios términos, sin las capas de reinterpretación que los siglos han depositado sobre ella. No la diosa del amor en el sentido sentimental. La diosa de la voluntad aplicada. Da conocimiento profundo de las decisiones tomadas con plena conciencia de sus consecuencias.
de los vínculos reales entre personas reales, de la magia que transforma la percepción ordinaria del mundo en algo que ve más lejos y más profundo. Los guerreros vikingos que morían en batalla sabían que podían acabar en el Folkvang de Freyja, en su salón, bajo su autoridad, en la mitad del mundo de los caídos gloriosos que le correspondía por derecho. Y eso, para muchos de ellos, no era un consuelo menor. Era exactamente lo que querían. Esta noche, en la oscuridad donde estás, las lágrimas de oro de Freyja siguen cayendo en algún lugar de los 9 mundos mientras busca lo que ha perdido. El cosmos sigue siendo más grande y más extraño de lo que podemos ver desde aquí. Y Freyja sigue recorriéndolo en su manto de plumas de halcón, con sus gatos y su jabalí, viendo lo que otros no pueden ver. Eso ya es suficiente para esta noche. Hay una imagen del Valhalla que la cultura popular ha construido durante los últimos 2 siglos que es simultáneamente correcta en sus detalles superficiales y completamente equivocada en lo que importa. La imagen correcta, un salón enorme donde los guerreros caídos festejaban eternamente, comiendo carne del jabalí Saerimnir que era sacrificado cada noche y resucitaba cada mañana, bebiendo hidromiel que fluía de las ubres de la cabra Irún, luchando entre sí durante el día con heridas que sanaban al atardecer. Lo que esa imagen pierde completamente, ¿para qué era todo eso? El Valhalla no era una recompensa. Era un campo de entrenamiento. Odín no reunía a los mejores guerreros muertos en su salón porque quisiera rodearme de compañía ilustre o porque la vida eterna de festín y combate fuera en sí misma el punto. Odín reunía a los Einherjar, el ejército de los caídos gloriosos, porque los necesitaba. Porque el Ragnarok estaba llegando y los dioses solos no serían suficientes. Esa diferencia entre recompensa y preparación cambia completamente el significado de todo el sistema. El Valhalla no es el cielo nórdico en el sentido de un lugar donde los buenos van a descansar eternamente de las fatigas del mundo. Es el cuartel general del ejército que Odín está construyendo para la batalla que sabe que viene. Y las valquirias son el mecanismo de reclutamiento de ese ejército. El nombre valquiria viene del nórdico antiguo Valkyrja, que se compone de Val, los caídos en batalla, y Xhosa, elegir. Las que eligen entre los caídos. No las que matan, como una interpretación apresurada del nombre podría sugerir. Las que eligen. Las que deciden, entre todos los que han muerto en un campo de batalla, cuáles tienen la calidad necesaria para el ejército que Odín está construyendo. Esa función de selección es crucial y merece ser entendida en sus propios términos. En una batalla vikinga, morían muchos guerreros. No todos esos guerreros eran iguales en habilidad, en valor, en la calidad específica que Odín necesitaba para el Ragnarok. Las valquirias tenían que evaluar entre los muertos y los moribundos, en medio del caos de la batalla, quienes tenían lo que se necesitaba y quienes no. Era un juicio que se ejercía en el momento más extremo imaginable, con la información más completa posible sobre el carácter real de cada guerrero, porque en la batalla el carácter se revela de maneras que en la paz permanecen ocultas. Los textos nórdicos preservan nombres de valquirias con una consistencia que sugiere que estas figuras eran bien conocidas y tenían identidades individuales claras para los que conocían la mitología. Rist y Mist. Skegghold y Skogul. Ildr, que significa batalla. Rur, que significa fuerza. Lok, que algunos traducen como cadenas o ruido de batalla. Erfjotur, las cadenas del ejército. Gol, el grito de guerra. Cada nombre captura un aspecto del combate, del estado mental del guerrero en batalla, de las fuerzas que determinan quién vive y quién muere y quién es digno de lo que viene después. Las valquirias aparecen en los textos nórdicos de maneras que son consistentemente dobles. Por un lado son figuras solemnes y poderosas que ejecutan la voluntad de Odín con una autoridad que los guerreros no pueden cuestionar.
Por otro lado, son figuras que en algunos textos tienen vidas propias, que se enamoran de guerreros mortales, que intervienen en las batallas no solo para seleccionar sino para proteger a los que han elegido, que sufren cuando las decisiones que toman tienen consecuencias que no anticipaban. La historia de Brynhildr es la más desarrollada de todas las historias de valquirias individuales y una de las más trágicamente complejas de toda la literatura nórdica. Brynhildr era una valquiria que desobedeció una orden de Odín. Las versiones de qué orden desobedeció y por qué varían según el texto, pero el resultado es consistente. Odín la castigó encerrándola en un sueño detrás de un muro de llamas, del que solo podría salir cuando un guerrero sin miedo cruzara el fuego y la despertara. Sigurd, el héroe más grande de la literatura nórdica, cruzó las llamas y despertó a Brynhildr. Se enamoraron. Se prometieron fidelidad. Y entonces la historia se complicó de maneras que involucran maldiciones, pociones de olvido, matrimonios equivocados, y una cadena de traiciones y de muertes que termina con la muerte de Sigurd, la muerte de Brynhildr, y un reguero de destrucción que se extiende por generaciones. Lo que hace esta historia tan significativa en el contexto de las valquirias es que Brynhildr desobedeció por una razón que los textos presentan como justa. Protegió a un guerrero que era mejor que el que Odín le había ordenado sacrificar. Ejerció su propio juicio sobre quién merecía vivir y quién merecía morir, y ese juicio contradijo las instrucciones de Odín. Su castigo no fue por malicia. Fue por tener criterio propio. Esa tensión entre la función de las valquirias como ejecutoras de la voluntad de Odín y su naturaleza como seres con percepción y juicio propios es uno de los elementos más ricos de toda la mitología nórdica, y uno que los textos medievales islandeses exploran con una complejidad que sugiere que era importante para los que los componían. El Valhalla mismo merece una descripción más detallada de la que normalmente recibe. El salón de Odín en Asgard tenía 540 puertas, según los textos, cada una lo suficientemente ancha para que 800 guerreros pudieran salir por ella en formación simultáneamente. El techo estaba hecho de escudos. Las paredes estaban decoradas con cotas de malla y con armas. La luz del salón venía de espadas cuyas hojas brillaban con su propia luz. El jabalí Saerinir era cocinado cada noche por el cocinero Anhrimnir en el caldero Eldrimnir, y alimentaba a todos los guerreros del Valhalla sin importar cuántos fueran. Cada mañana el jabalí resucitaba completo y el ciclo comenzaba de nuevo. La cabra Irún pastaba en las ramas de Yggdrasil y producía hidromiel en cantidades que llenaban un barril tan grande que todos los Einherjar podían beber hasta quedar satisfechos cada noche. Esta abundancia radical, este sistema donde la comida y la bebida son literalmente infinitas y donde las heridas de combate sanan cada noche, no es una fantasía de gratificación sin límites. Es la descripción de las condiciones necesarias para entrenar a un ejército durante el tiempo que sea necesario sin que el desgaste físico lo degrade. Los Einherjar no estaban descansando en el Valhalla. Estaban mejorando. Cada día que luchaban entre sí, con la seguridad de que sus heridas sanarían, eran guerreros más capaces que el día anterior. El ejército que Odín estaba construyendo era un ejército que llevaba tiempo acumulando experiencia de combate en condiciones que ningún guerrero vivo podía igualar. Y aún así, según los textos, ese ejército no sería suficiente. El Ragnarok, la batalla final, está descrito en los textos nórdicos con un nivel de detalle que los académicos han analizado extensamente buscando capas de significado más allá de la narrativa superficial. Y lo que emerge de ese análisis es un cuadro que resulta notable por su honestidad. Los dioses van a perder. Odín será devorado por el lobo Fenrir. Thor matará a Jormungandr, la serpiente del mundo, pero morirá envenenado por su veneno 9 pasos después de la victoria. Freyr morirá combatiendo a Surtur sin su espada, que había regalado antes. Tyr y el perro Garm se matarán mutuamente. Heimdall y Loki se matarán mutuamente. El mundo se sumergirá en el mar. El fuego de Surtur consumirá lo que queda.
Y entonces, según los textos, el mundo emergerá de nuevo, verde y fértil. Los dioses que sobrevivan encontrarán en el suelo los tableros de ajedrez dorados con que los dioses originales habían jugado antes del Ragnarok, símbolo de que lo que existió antes puede existir de nuevo. Los hijos de Odín y de Thor heredarán los roles de sus padres. Una mujer y un hombre que se escondieron en el tronco de Yggdrasil durante la destrucción repoblarán el mundo humano. El ciclo comenzará de nuevo. Esta estructura cíclica es lo que distingue la escatología nórdica de casi todas las otras tradiciones del mundo. El fin no es el fin. Es una transición. Un reset violento y doloroso que destruye lo que existe para que algo nuevo pueda comenzar. Los dioses saben esto. Odín lo sabe. Y aún así construye su ejército. Aún así recorre los mundos buscando conocimiento. Aún así las valquirias vuelan sobre los campos de batalla eligiendo a los mejores. No porque crean que pueden cambiar el resultado final, sino porque lo que se hace mientras el mundo dura importa independientemente de lo que venga después. Los guerreros vikingos que entendían esta cosmología no entraban en batalla esperando sobrevivir necesariamente. Entraban en batalla esperando combatir de una manera que mereciera ser vista por las valquirias. Que mereciera la selección. Que mereciera un lugar en el ejército que Odín estaba construyendo para la batalla que todos sabían que venía. Morir bien era más importante que simplemente morir. Y las valquirias eran las que determinaban qué significaba morir bien. Ese criterio de selección, esa posibilidad de ser visto y evaluado en el momento más extremo y más revelador de la existencia, cambiaba fundamentalmente cómo un guerrero vikingo se relacionaba con el riesgo y con la muerte. No era fatalismo. Era algo más activo que eso. Era la decisión de actuar de una manera que fuera digna de ser seleccionada, independientemente del resultado final, independientemente de si el cosmos que esa acción contribuía a defender iba a sobrevivir para siempre o no. Haz lo que hay que hacer. Hazlo bien. Deja que las valquirias vean cómo lo haces. Eso es suficiente. Y esta noche, en la oscuridad tranquila donde estás, el Valhalla sigue lleno de guerreros que están entrenando para una batalla que todavía no ha llegado. Las valquirias siguen volando sobre campos de batalla en algún rincón del cosmos donde los conflictos continúan. Odín sigue esperando, construyendo, preparando. El Ragnarok no ha llegado todavía. Esta noche todavía no es la noche de la batalla final. Esta noche es la noche de descansar. Hay mitologías que prometen la victoria final del bien sobre el mal. Hay mitologías que prometen la permanencia de lo divino más allá de cualquier catástrofe. Hay mitologías que ofrecen alguna versión de la eternidad como destino final de los que han vivido correctamente. La mitología nórdica no hace ninguna de esas promesas. Lo que ofrece en su lugar es algo más difícil de aceptar y, según creo, mucho más honesto, la descripción de un cosmos que tiene un fin conocido, de unos dioses que conocen ese fin con suficiente detalle como para haberlo preparado, y que han elegido de todas formas hacer lo que hacen mientras el tiempo dure. El Ragnarok, el destino de los dioses en nórdico antiguo, no es simplemente el apocalipsis de la mitología nórdica. Es la premisa que da sentido a toda la mitología nórdica. Es la razón por la que Odín sacrificó su ojo y se colgó de Yggdrasil. Es la razón por la que Thor nunca descansa. Es la razón por la que las valquirias eligen a los mejores caídos con tanto cuidado. Es la razón por la que Loki está encadenado bajo la tierra esperando el momento en que las cadenas cedan. Todo en el cosmos nórdico apunta hacia el Ragnarok. Todo adquiere su significado completo solo cuando se entiende en relación con ese fin que se acerca. Los presagios del Ragnarok están descritos en el Voluspa, la profecía de la vidente, que es probablemente el texto más importante de toda la literatura nórdica medieval y uno de los documentos más extraordinarios de la literatura mundial premoderna. Es el poema donde una volva, una Ceres,
describe a Odín el origen del cosmos, su historia, y su fin con una claridad que los textos presentan como visión directa más que como especulación. El primer presagio es el Fimbulwinter, el gran invierno. 3 inviernos consecutivos sin verano entre ellos. Nieve que cae desde todas las direcciones. Hielo que cubre la tierra. El sol que apenas aparece. Las comunidades humanas que se fragmentan bajo la presión del frío y de la escasez. Los vínculos sociales que se rompen. Los hermanos que se matan entre sí. Los parientes que no se ayudan. El mundo humano desechó desde dentro antes de que ninguna fuerza exterior llegue a destruirlo. Este detalle me parece uno de los más profundos de toda la escatología nórdica. El fin del mundo no comienza con los gigantes atacando desde fuera. Comienza con los humanos dejando de comportarse como humanos desde dentro. La destrucción de los vínculos sociales, de la confianza, de la reciprocidad que hace posible la comunidad, precede y hace posible todo lo demás. El segundo presagio es la liberación de las fuerzas que los dioses habían encadenado con tanto esfuerzo. Fenrir, el lobo gigantesco hijo de Loki y la giganta Angrboda, había sido encadenado por los dioses con una cuerda mágica creada por los enanos, Gleipnir, que estaba hecha de cosas que no existen, el ruido de los pasos de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, el aliento de un pez, la saliva de un pájaro. La cuerda era irresistible precisamente porque no existía, porque estaba hecha de ausencias. Fenrir había aceptado ser encadenado solo bajo la condición de que uno de los dioses pusiera su mano en la boca del lobo como garantía de buena fe. Solo Tyr tuvo el valor de hacerlo. Cuando Fëanor descubrió que no podía romper la cuerda y que había sido engañado, cerró la boca y Tyr perdió la mano. Fenrir quedó encadenado en una isla, con una espada insertada en su boca manteniendo las mandíbulas separadas, hasta el Ragnarok. En el Ragnarok, Fenrir se liberará. Su boca se abrirá hasta que la mandíbula inferior toque el suelo y la superior toque el cielo. Correrá hacia los dioses con el fuego saliendo de sus ojos y de su nariz. Y devorará a Odín. Diar, el hijo de Odín, vengaré a su padre pisando la mandíbula inferior de Fenrir y desgarrando la boca del lobo con sus manos. Diar lleva para ese momento un zapato construido durante generaciones con todos los recortes de cuero que los zapateros del mundo han guardado sin saber exactamente por qué, pero sintiendo que era importante hacerlo. Ese detalle, el zapato de Diar construido con los recortes de cuero de los zapateros de todo el mundo a lo largo de generaciones, es uno de los que más me han llamado la atención en toda la mitología nórdica. Implica que la preparación para el Ragnarok no es solo cosa de los dioses. Los humanos participan en ella sin saberlo. Los zapateros que guardaron sus recortes de cuero durante generaciones, sin saber para qué, contribuyeron al arma que vengaría a Odín. El cosmos se prepara para su propio fin de maneras que sus habitantes no comprenden completamente mientras están ocurriendo. Jormungandr, la serpiente del mundo, la otra hija de Loki y Angrboda, está enroscada en el fondo del océano que rodea a Midgard, mordiéndose la propia cola. En el Ragnarok soltará la cola y saldrá del océano. La tierra temblará con su movimiento. Las olas que produzca al emerger liberarán el barco Naglfar, construido con las uñas y las garras de los muertos y navegado por los muertos hacia la batalla final. Y Jormungandr enfrentará a Thor. Thor matará a la serpiente. Pero el veneno de Jormungandr es tan potente que Thor dará 9 pasos después de la victoria y caerá muerto. 9 pasos. El mismo número que los días que Odín pasó colgado de Yggdrasil. El mismo número que los mundos del cosmos nórdico. El 9 es el número de la completitud en la numerología nórdica, y la muerte de Thor a los 9 pasos de su mayor victoria es un último gesto de esa coherencia numérica que organiza todo el cosmos. Loki, liberado de sus cadenas bajo la tierra, liderará a los muertos del El en el Naglfar hacia la batalla.
Surtr vendrá desde Muspelheim con su espada de fuego. Los gigantes de escarcha de Jotunheim avanzarán. El puente Bifrost, el arco iris que conecta Asgard con Midgard, se romperá bajo el peso de las fuerzas que lo cruzarán. Heimdall y Loki se enfrentarán y se matarán mutuamente. Tyr y el perro Garm, el guardián del El, se matarán mutuamente. Freyr combatirá a Surtr sin su espada mágica, que había regalado anteriormente a su mensajero Skirnir para que la usara en una misión de conquista amorosa, y caerá vencido. El mundo arderá. Surtr agitará su espada de fuego sobre el cosmos y las llamas consumirán los 9 mundos. La tierra se hundirá en el mar. Y entonces la tierra emergerá de nuevo del océano. Verde. Fértil. Con cascadas que caen. Con águilas que vuelan sobre los ríos buscando peces. El campo que en el Ragnarok quedó quemado producirá cosechas sin que nadie las plante. Los dioses que sobrevivieron al Ragnarok se reunirán en el campo de Yavl, donde Asgard había estado. Diar y Vali, los hijos de Odín que sobrevivieron. Moj y Magni, los hijos de Thor, que heredarán Mjolnir. Hr y Baldr, que regresarán del El ahora que Loki ya no está para impedirlo. Encontrarán en el suelo los tableros de ajedrez dorados con que los dioses originales habían jugado antes del Ragnarok. Los recogerán. Y hablarán de lo que fue, de las cosas poderosas que sucedieron, de las serpientes de Jormungandr y de los tiempos de Odín. 2 humanos habrán sobrevivido al Fimbulwinter escondidos en el interior del árbol Yggdrasil, alimentados por el rocío de la mañana. Sus nombres son Lif y Lifrasir, la vida y el que se aferra a la vida. De ellos nacerá la nueva humanidad que poblará el mundo que emerge del océano. Y en algún lugar sobre ese mundo nuevo aparecerá el sol. No el sol original, que será devorado por el lobo Skoll en el Ragnarok, sino su hija, que habrá nacido antes de que su madre fuera consumida y que tomará su lugar en el cielo. Este es el final de la mitología nórdica. No una victoria definitiva del bien sobre el mal. No la eternidad del cosmos tal como existe. Sino un ciclo. Una destrucción que hace posible una renovación. Un fin que contiene dentro de sí mismo las semillas de un nuevo comienzo. Y ahora puedo volver a la pregunta con la que empecé esta noche. ¿Por qué los guerreros vikingos no le tenían miedo a la muerte? Porque conocían este mapa. Sabían dónde estaban dentro de una historia que tenía sentido de principio a fin, un sentido que no dependía de que los buenos ganaran ni de que el cosmos durara para siempre. Un sentido construido sobre la idea de que lo que importa es cómo actúas mientras el tiempo dure, no cuánto tiempo dura. Los dioses sabían que el Ragnarok llegaba. Odín sabía que sería devorado por Fenrir. Thor sabía que moriría envenenado por Jormungandr. Freyr sabía que caería ante Surtr. Y cada mañana, Odín montaba a Sleipnir y salía a recorrer los mundos. Thor cogía Mjolnir y iba a patrullar las fronteras de Midgard. Las valquirias volaban sobre los campos de batalla eligiendo a los mejores. No porque la victoria fuera segura, sino porque eso era lo que había que hacer. El guerrero vikingo que moría en batalla con Mjolnir en el pecho y el nombre de Odín en los labios no estaba huyendo de la muerte. Estaba entrando en ella con la conciencia de que su lugar en lo que venía después dependía de cómo se había comportado mientras estuvo aquí. Esa es la lección más profunda de toda la mitología nórdica, la que los Eddas enseñan de principio a fin sin decirla nunca directamente, que la dignidad no viene del resultado. Viene del acto. De hacer lo que hay que hacer independientemente de si el cosmos que defiendes va a sobrevivir para siempre o no. Los dioses nórdicos van a perder la batalla final. Lo saben. Y siguen luchando. Eso es todo. Eso es suficiente. Eso es, quizás, lo único que cualquier ser consciente puede hacer dentro de un cosmos que tiene límites y un fin que no puede evitarse. Hacer lo que hay que hacer mientras dure.
Y esta noche, en la oscuridad tranquila donde estás, el Ragnarok todavía no ha llegado. Yggdrasil sigue en pie. Las raíces todavía sostienen los 9 mundos. Odín sigue en el Valhalla. Thor sigue patrullando. Las valquirias siguen eligiendo. El gran invierno no ha llegado todavía. Esta noche el sol saldrá mañana. Puedes soltarlo todo ahora. El peso del día. Los pensamientos que siguen girando aunque ya no los necesites. Las preocupaciones que parecen urgentes en la oscuridad y que mañana tendrán otro tamaño. Deja que la respiración encuentre su ritmo más lento. El que tiene cuando el cuerpo finalmente puede hacer lo que sabe hacer. Los dioses vikingos llevan 1000 años durmiendo en los textos que los preservaron. Esta noche los despertamos por unas horas para recordar lo que sabían. Que el cosmos es más grande de lo que podemos ver desde aquí. Que hay fuerzas que no controlamos y que no necesitamos controlar para hacer lo que tenemos que hacer. Que el fin de las cosas no cambia el valor de lo que se hace mientras duran. Ya es suficiente para dormir. Los dioses vikingos conocían la fecha de su propia muerte. No aproximadamente. No como una posibilidad vaga en un futuro indefinido. Con suficiente detalle como para saber quién mataría a quién, en qué orden, con qué consecuencias. Y aún así vivieron como vivieron. Hicieron lo que hicieron. Construyeron lo que construyeron. Odín siguió buscando conocimiento hasta el último momento posible. Thor siguió protegiendo los límites de Midgard. Freyja siguió recorriendo los mundos con su manto de halcón y sus gatos y sus lágrimas de oro. Las valquirias siguieron eligiendo entre los caídos con el criterio más exigente posible. Los Einherjar siguieron entrenando en el Valhalla para una batalla que sabían que no podían ganar definitivamente. Hay algo en eso que no tiene equivalente exacto en ninguna otra tradición mitológica del mundo. No es valentía ciega. La valentía ciega no sabe lo que enfrenta. Los dioses nórdicos saben exactamente lo que enfrentan. No es resignación. La resignación no construye ejércitos ni busca sabiduría ni protege fronteras. La resignación espera sentada. Es algo que no tiene una palabra perfecta en castellano pero que se acerca más a lo que los propios nórdicos llamaban renskap, la cualidad del que actúa con integridad independientemente de las circunstancias. El que hace lo correcto no porque las consecuencias garanticen el éxito sino porque hacer lo correcto es en sí mismo suficiente razón para hacerlo. Esa cualidad es lo que los guerreros vikingos invocaban cuando decían el nombre de Odín antes de entrar en batalla. No pedían garantía de victoria. Pedían la capacidad de actuar con renskap independientemente de lo que ocurriera. Esta noche esa historia llegó hasta aquí. Hasta la oscuridad donde estás. Hasta este siglo que los vikingos no habrían podido imaginar, con todo lo que tienes y que das por sentado. Los dioses nórdicos no te piden nada. No necesitan ser adorados ni recordados con rituales específicos. Solo necesitan que alguien entienda, aunque sea por un momento, que el mundo es más grande y más antiguo y más extraño de lo que el día a día nos permite ver. Que hay fuerzas que no controlamos. Que el fin de las cosas no invalida lo que se hace mientras duran. Que hacer lo que hay que hacer, hacerlo bien, con la plena conciencia de que el cosmos no garantiza el éxito, es suficiente. Es todo lo que cualquier ser puede hacer. Es todo lo que los dioses hicieron. Yggdrasil sigue en pie esta noche. Las raíces todavía sostienen los mundos. Hugin y Munin han regresado a los hombros de Odín después de su vuelo diario. Thor duerme con Mjolnir en la mano. Y tú puedes dormir también. Buenas noches.